Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Alfaro. Y el motivo de llevar adelante estos videos es traerles información contextualizada de carácter médico-científico y que de una u otra manera aporte dentro de lo que estamos viviendo de la pandemia. Además también pretendemos desterrar o desmitificar lo que son bulos, fake news o aquellas noticias negativas que lleguen a sus dispositivos y que de una u otra manera pueden producir algún tipo de alteración o algún tipo de intranquilidad. Iniciando este video siempre enviamos un afectuoso saludo a todas las personas que se encuentran afectadas o con algún quebranto de su salud, sea por cualquier causa y en especial por COVID-19. Entre ellos hay alguna cantidad de colegas médicos y para ellos también un afectuoso saludo y las mejores oraciones que puedan restablecerse, igual que el resto de personas que nos miran. Así también tenemos otro grupo de amigos que están saliendo del problema y enhorabuena por ellos. Siempre será agradable y siempre será formidable y siempre daremos el valor apropiado de las cosas, como en este caso la salud, cuando la hemos perdido y sobre todo cuando la estamos recuperando. Y también llegamos con un fuerte abrazo de solidaridad para aquellas familias o aquellos grupos familiares que han perdido alguno de sus miembros o muchos miembros, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra causa. Entendemos que dentro del contexto de la pandemia, de la cuarentena, no es nada raro que lastimosamente se puedan llegar a tener este tipo de acontecimientos, probablemente en algún otro momento quizás no desencadenando alguna muerte o algo de los datos que nos entregan el Ministerio de Salud Pública en cuanto a que se presentan en el día a día, ¿sí? Y esperando que esta cantidad de pacientes, podamos tener las cifras claras. Al día de hoy, el Ministerio de Salud nos dice que hay 55.255 casos confirmados, hay 4.429 personas fallecidas reconocidas directamente por COVID y hay un número de 3.065 personas fallecidas y que aparentemente tienen una alta probabilidad de que sea COVID. Estas cifras, que si bien es cierto, nosotros consideramos que son muy manipulables, que han sido bastante modificadas y probablemente tienen un gran sesgo. Sin embargo, al menos en los últimos días vemos que están creciendo reiteradamente. Así que esto habla claramente de que las cosas y las condiciones en muchas de las ciudades de Ecuador no se están cumpliendo como deberían y el semáforo amarillo en algunos lados ha dejado de ser amarillo, se ha transformado en verde, incluso en algunos lados ni siquiera ya hay semáforo, se podría decir, porque prácticamente están viviendo una vida de normalidad. Y no se trata de que nosotros no querramos que haya una vida de normalidad, porque es el deseo de todos. Créame que no hay una sola persona que no quisiera que la pesadilla termine, sino que para volver a la normalidad tenemos que precautelar la vida de la gente. Y no podríamos arriesgarnos en ello, ¿sí? Pretendiendo volver a una pseudo normalidad a costa del sacrificio de muchas personas. Entonces vamos a ver también lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque es importante conocer esas cifras. Al día de hoy, 28 de junio, Estados Unidos sigue manteniendo esta gran cantidad de pacientes en cuanto a casos positivos. Hoy día ya ha superado los 2.500.000 número de pacientes positivos. Brasil, que está en segundo puesto, está con 1.344.000 hacia arriba. Rusia, que está en tercero, está con 633.000 hacia arriba. Y la India, que está creciendo aceleradamente, está con 528.000 hacia arriba. Reino Unido está con 312.000 en quinto puesto. Y Perú y Chile, que prácticamente entre el sexto y el séptimo puesto están con 279.000 Perú y 271.000 hacia arriba Chile, prácticamente en la misma cantidad de pacientes, ¿no? Luego en octavo se encuentra España con 248.000 hacia arriba, Italia noveno 240.000, Irán décimo con 222.000, México ya está en puesto número 11 con 212.000, Pakistán en puesto 12 con 202.000, Francia en puesto 13 199.000, Turquía en el 14 197.000, Alemania en el 15 con 194.000. El puesto 15 está, perdón, el puesto 16 está Arabia Saudita con 182.000,
En el puesto 17 y 18 están Sudáfrica y Bangladesh con 138, 137 mil hacia arriba. En el puesto 19 está Canadá con 105 mil y en el puesto 20 Qatar con 94 mil. Allí los primeros 20 países. Aquí aparece ya Colombia, que está creciendo también considerablemente. Hoy por hoy Colombia está en el puesto 21 con más de 88.817. Pero si venimos siguiendo la secuencia de los videos, recordemos que el día lunes, entre lunes y miércoles, Colombia nos había empatado a nosotros y nosotros estamos ya por 55.000. Significa que ha crecido de una forma muy alarmante y considerable. Hoy por hoy Colombia en el puesto 21 desplazó a China del puesto 21 y China está en el puesto 22. Y esto el día viernes que tuvimos el video lo veíamos venir por cómo iba creciendo Colombia. China en el puesto 22, Egipto en el 23, Suecia en el 24, Bielorrusia en el 25, Bélgica en el 26, Argentina en el 27 y Ecuador en el 28. Argentina que ya sumó 57.744 contagiados y Ecuador 55.255. Termina entre los 30 primeros puestos Indonesia y Holanda. Entonces eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica, tomando solo como referencia Estados Unidos, cuando Estados Unidos superó 2.544.000 de contagiados, ya existían 125.768 personas fallecidas. Brasil con 1.344.000 tienen 57.622. Perú con 279.000 tienen 9.317 personas fallecidas. Chile con 271.000 tiene 5.509. Y este dato de México sí asusta un poco, que con 212.000 pacientes contagiados tienen 26.381. Es más, después de Brasil, México está con el mayor número de personas fallecidas. Sí, personas fallecidas, porque afectadas están Perú, Chile como primeros países, luego de Brasil. Luego Colombia tiene 88.817 y tiene 3.076 personas fallecidas. Argentina con 57.744 tiene 1.217. Entramos a Ecuador con 55.000, tenemos realmente más de 7.000 personas fallecidas en las publicaciones oficiales, porque si queremos nosotros ser bastante reales, bastante objetivos, bastante fidedignos, probablemente esta cifra tendría que multiplicarse por 5 o 6 para tener una cifra real, ¿sí? Entonces ya imagínense en qué puesto estaríamos, ¿sí? A nivel mundial, ni siquiera a nivel latinoamericano. República Dominicana superó los 30.000, igual que Panamá, y República Dominicana tiene 726 y Panamá 592. Prácticamente en empate también Bolivia, ya con más de 30.000, ¿sí? Y tiene 970. Así que estos países están manejando más o menos la misma cantidad de pacientes, pero veamos que el caso boliviano está teniendo una letalidad, una cantidad de muertos muy significativa. Parece que las cosas en Bolivia también se están descontrolando, ¿sí? Venezuela, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Uruguay son los países que mejores tasas presentan. A pesar de que el número ya de Venezuela de contagiados son de 5.130, sin embargo tienen 42 fallecidos, ¿sí? Un dato muy importante. Cuba con 2.332 tiene 86, Costa Rica con 3.130 tiene 15, Nicaragua con 2.170 tiene 74, Paraguay con 2.127 tiene 17 y Uruguay con 929 tiene 27. Entonces, hoy día el mundo se ha visto un poco sobrecogido porque el número de casos contagiados ya superó los 10 millones a nivel mundial, tomando en cuenta de que pudiera ser real lo que comentan. Y al momento, o sea, el día de hoy, 28 de junio, ya hemos superado las 500.000 muertes a causa de esta enfermedad. ¿Qué significa? Que hacia lo rápido estamos teniendo una tasa de letalidad mundial de alrededor del 5%, cuando inicialmente, y bueno, China lo maneja de esa manera, habíamos hablado que era del 2.3, 2.7, hasta 3%. Vemos claramente cómo ha superado esa cifra, la ha duplicado a nivel mundial. Hay países que inicialmente, como Italia y España, tenían una tasa de letalidad bastante alta que pasaba el 10%, pero nosotros también tenemos una tasa, en este momento con cifras oficiales,
del 12.22%, con cifras oficiales. Si las cifras no fueran estas, quizás fueran otras, probablemente nuestra tasa de letalidad estaría alrededor del 15-17%, lo que nos haría uno de los países con las peores tasas de letalidad y con la peor respuesta a nivel mundial. Son las cosas que hay que mencionar y hay que tenerlas claras, porque nuevamente todas las cosas que están pasando ahora de una u otra manera hacen que deberíamos ser más cautos, deberíamos ser más conscientes, y nuevamente pasaron de un semáforo a otro no significa volver a la normalidad. Desde el inicio de esto, por todo lo que se ha publicado, sabemos que al menos normalidad, hablando en el caso de Ecuador, de volver a un febrero de este año, que era algo normal, no deberíamos pensar en eso al menos en un año, ¿sí? Aquí se mantendrán medidas, se mantendrán cosas, mientras tampoco tengamos lo que corresponde a una vacuna efectiva y medicina comprobada muy efectiva también. Muy bien. Voy a traer a mención esto porque es importante que se conozca de esta manera, porque ha existido como una especie de polémica y es importante que este tipo de polémicas al menos se subsanen o queden de lado. Hay un artículo que se titula "Estudios científicos aseguran que la inmunidad de COVID-19 no tendría efectos a largo plazo". ¿Sí? Los niveles de anticuerpos IgG en el 93.3% del grupo asintomático y en el 96.8% del grupo sintomático comenzaron a disminuir temprano en un periodo de rehabilitación, es decir, 8 semanas después. Hay un artículo que se publicó en la Universidad de Medicina de Chongqing, en el sureste de China, que en determinados pacientes vieron que existía una respuesta o existía la posibilidad de tener respuesta inmunológica en algunos pacientes hasta en 2 meses y luego iba decreciendo paulatinamente. Nosotros habíamos extrapolado algunos estudios previos que, sin todavía conocerlo completamente, nos habían comentado que probablemente la inmunidad que podía otorgar el haber estado contagiado por COVID-19 y haberlo superado podría ser similar a lo que representaba otros coronavirus, es decir, alrededor de 24 meses. Sin embargo, este artículo podría poner intranquilos a muchas personas. Ahora, entendamos la naturaleza del artículo que se publicó bajo el título de Evaluación Clínica Inmunológica de Infecciones Asintomáticas por SARS-CoV-2 y se lo colocó en la revista científica que se llama Nature, ¿sí? Y donde se compararon los resultados de detección de anticuerpos en sangre de pacientes asintomáticos y de casos confirmados sintomáticos que incluyeron 37 infecciones asintomáticas de Guangzhou en este lugar que se llama Chongqing en China. Entonces, en total, los pacientes que entraron en el estudio asintomáticos eran 22 mujeres y 15 hombres de edades comprendidas entre los 8 y 75 años, que se compararon con 37 casos confirmados en similar proporción de sexo y edad. El estudio comprobó que la mayoría de los infectados produjeron anticuerpos para el coronavirus, concretamente IgG e IgM, siendo este último el que es el primero en aparecer y el de duración más corta. O sea, la IgM, ¿no? Y es el primer anticuerpo que se fabrica el organismo para combatir la infección. Luego, la IgG, que aparece más tarde y dura mucho más, y que es el anticuerpo que más debería abundar en el organismo y brindar esta protección contra infecciones, sobre todo virales de este tipo, en teoría debería tener un tiempo más en permanecer en el cuerpo. Entonces ellos hicieron esa cuantificación de inmunoglobulina MIG y comenzaron a notar que al menos había un porcentaje bastante importante de pacientes que podían presentar esto. Eleanor Riley, que es una profesora de inmunología de la Universidad de Edimburgo en Escocia, consideró que los resultados de este estudio no son sorprendentes porque las muestras son principalmente de personas asintomáticas y ligeramente infectadas, y su respuesta inmune es más débil que la de otros pacientes. La Organización Mundial de Salud publicó un informe científico el pasado 24 de abril en el que aseguraba que no hay ninguna evidencia que pueda probar que los anticuerpos producidos tras la infección del coronavirus pueda proteger al cuerpo de una segunda infección
pero tampoco existía, ¿sí? La posibilidad de que puedan desaparecer en este tiempo. No. Ahora, ¿de qué depende todo esto? Hay un artículo en una revista alemana también bastante interesante en el que habla los procesos infecciosos por virus. Entonces, el cuerpo humano, que es el anfitrión del virus, tiene tres opciones cuando aparece uno de estas enfermedades. Que haya una colonización superficial del cuerpo del huésped con este virus, que en este caso es el coronavirus, que este virus penetre las células del cuerpo del huésped y que haya una replicación de este virus por las células del cuerpo del huésped en grandes cantidades. O sea, van a haber tres condicionamientos y de cada uno de ellos lo que va a ocurrir con el paciente va a ser una respuesta completamente diferente, ¿no? El coronavirus, por ejemplo, si solo permanece en la superficie del cuerpo, cuando las células B del sistema inmune producen una cantidad suficiente de anticuerpos que evitan que este virus ingrese a las células por donde puede ingresar, que son esos picos, esos speakers que tiene, y el virus no logra entrar como debería, de una u otra manera hace que las células presenten una respuesta inmune bastante interesante. Sin lugar a dudas, eso originará probablemente que la respuesta inmune no sea tan activa frente a personas que el virus entró a las células del cuerpo o aquellos que el virus entró y se replicó dentro de las células en grandes cantidades. El término replicar es que se reproduce el virus, produce copias de sí mismo en una buena cantidad de casos. Entonces, lo que verdaderamente está ocurriendo, y eso entendamos, es que probablemente haya personas que la respuesta inmune no dure tanto tiempo como se esperaría, pero probablemente hay personas que la respuesta inmune pueda durar mucho más tiempo. En todo caso, todo esto lo único que nos señala nuevamente es que tenemos que ser cuidadosos y cautos mientras el problema esté presente. Así que eso tenemos que considerar. Vamos a tomar en cuenta también otro artículo que me parece bastante interesante que ha salido ahora, sobre todo porque muchas ciudades en Ecuador están entrando o han entrado en lo que se denomina el semáforo amarillo. Y lo vamos a comentar solamente para que se tenga en cuenta en otros países. En otros países, para poder salir de la cuarentena, se ha hecho lo que se denomina fases. Y la mayoría de países han adoptado 4 fases. Entonces, fase 4, fase 3, fase 2, fase 1, etc. Entonces, el cambiar de fases otorga ciertas flexibilidades para las personas y también incluso para los negocios, para el comercio, en fin. Nosotros lo hemos hecho por semáforos. Empezamos en semáforo en rojo, que todo se mantenía igual. Luego pasamos a semáforo amarillo, que comienzan a haber ciertas libertades de restricciones, incluso para los vehículos, para los negocios, en fin. Y luego en teoría pasaríamos a un semáforo verde y bueno, finalmente tendría que salir del semáforo, si es que todo estuviera bien. Ahora, ¿qué resulta? Nosotros empezamos en semáforo rojo y estando en semáforo rojo, las mismas autoridades del gobierno, ¿sí? La ministra de gobierno, para ser exacto, que no debería opinar nada de salud, ella flexibilizó el semáforo rojo, porque si ustedes recuerdan, 5 semanas atrás, esta ministra comentó de que el semáforo rojo se iba a mantener, pero que el horario, que era hasta las 2 de la tarde de las actividades, se trasladaba hasta las 6 de la tarde, que la circulación, que antes era de ciertos números, ciertos días, iba a pasar a ser par, impar, pasando un día. Bueno, se modificó, o sea, el gobierno mismo, aunque no nos demos cuenta, nos hizo un semáforo amarillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tomo en cuenta esto? Porque aquí viene también la otra situación, y el gobierno, para de una u otra manera lavarse las manos, quitarse responsabilidad, y bueno, dentro de la negligencia que ellos han demostrado, encima han demostrado también que me importismo, porque lavarse las manos en este tipo de cosas para mí fue una de las peores respuestas también. Entonces dejaron la potestad a los municipios, a los COE locales, ¿sí? Y estos COE locales comenzaron a adoptar que llevaban dentro de cada ciudad. Y fue así como ciudades empezaron a otorgar ya semáforos amarillos. Pero como ya estábamos viendo aparentemente el amarillo por los que les he mencionado, prácticamente eso pasó a ser verde. Y el número de casos comenzó a crecer. Entonces, hoy por hoy tenemos serios problemas en ciudades como Quito, serios problemas en otras ciudades de la sierra, como Ibarra, Riobamba, ¿sí? Y serios problemas también aquí en ciudades en Manabí, como en Puerto Viejo y en Manta.
¿Por qué serios problemas? Porque la capacidad hospitalaria está saturada. Y está saturada implica obligatoriamente que nosotros pensemos lo que está ocurriendo. El que esté saturado la capacidad hospitalaria significa que cualquier persona que tuviera un problema, que incluso no sea COVID, ¿sí?, no va a tener una respuesta como quisiera para esto. Porque recordemos algo, o sea, no es que todo gira alrededor del COVID-19, ni debería serlo, pero lastimosamente el COVID-19 nos pone al sistema de salud en una situación bastante delicada. Y como normalmente ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, mucha gente se va a infartar, mucha gente va a tener cirugías de emergencia, ¿sí?, apendicitis, colecistitis, ¿sí?, van a aparecer infecciones. Mucha gente, como ocurre con niños, adolescentes, se podrán caer de una silla, de una hamaca, de una cama y podrán fracturarse y necesitarán un servicio hospitalario. Quiero que se entienda esto porque lo que verdaderamente a nosotros los médicos nos aterra es que haya saturación de los servicios hospitalarios. Porque la respuesta que se tiene que dar luego a cualquier tipo de problema, incluido COVID, no va a ser ni adecuada, ni oportuna, ni como debería ser. ¿Qué origina esto? Obviamente, que exista la posibilidad de que ese problema que lo llevó a un centro hospitalario haga que se derive en alguna otra complicación. Y obviamente que eso es lo que no buscamos. Y encima de eso, los pacientes que llegan y que necesitan por COVID ser tratados en hospitales, aquellos que son severos, que sí va a existir un grupo de severos también, aquellos la respuesta no va a ser satisfactoria. Entonces eso tiene que quedar clarísimo porque mucha gente se ha olvidado de ello. Ya mucha gente considera que ya ha pasado lo feo y todo eso, entonces no tenemos que bajar la guardia. Hay que estar atentos. Si antes nos cuidábamos, y bien, porque hubo muchas ciudades y ha existido mucha cantidad de familias que lo han hecho extremadamente bien, pero así también ahora existen muchas personas que no están llevando bien las cosas. Y yo les digo, esto siempre de nuestros peores números es una culpa tripartita. O sea, no solamente tirar la culpa al gobierno, que si bien es cierto, tiene la mayor cantidad de culpa, si pudiéramos dar porcentaje, sí, probablemente tendría el 66% de la culpa. Pero el otro 33% está, 33 y tanto por ciento, está distribuido entre los gobiernos y las autoridades locales y provinciales en algunos lados y el público en general y todos nosotros. Entonces, también hay que asumir la parte de responsabilidad de cada uno y eso hay que ser consciente. Y en eso voy a comentar rápidamente algo que hablamos el día viernes, qué es lo que pasó en Colombia. ¿Y por qué lo hablo concretamente allí? Déjenme mover esto que creo que se me va a caer. ¿Por qué lo hablo concretamente desde ese punto de vista? Porque en Colombia, miren lo que ocurrió y miren el número de casos que tiene. Colombia ya superó a China. Colombia ya superó a China. ¿Y Colombia qué tendrá? Colombia creo que son, si mal no recuerdo, son 50, 60 millones de habitantes. Si alguien me corrige, gracias. Y China son más de 1.200, 1.300 millones de habitantes. O sea, no hay por dónde comparar el número poblacional, pero sí podemos comparar el número de personas contagiadas. Entonces Colombia, a las autoridades que tienen un presidente que se parece al nuestro, ya con eso les digo todo, ¿sí?, se le ocurrió la brillante idea de que para ayudar a los negocios, en Colombia el IVA que se paga en los productos está alrededor del 18-19%, más o menos. Acá en Ecuador lo tenemos en 12%. Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que el IVA en Colombia sea del 20%, es del 18-19%. Solo para el ejemplo vamos a poner el 20%. Entonces, si a usted le van a vender algo con el 20% de descuento, cualquiera se entusiasma, tengo o no tengo, o sea, y no solamente para comprar algo innecesario, porque puede ser compras muy necesarias y las va a hacer con todo el gusto porque sabe que tiene un 20% de descuento. Entonces se abarrotaron todos los sitios. Yo hoy día publiqué en mi página de Facebook un video medio sarcástico, ¿sí?, tomando en cuenta una cancioncita allí de cómo se veía en Colombia la situación, y definitivamente eso disparó la cifra. Pero ya venía la flexibilidad de Colombia de unos días atrás, semanas atrás, porque incluso yo que estoy haciendo estos videos lo he venido observando y lo he venido comentando también. Entonces eso ha hecho que se disparen los casos y los casos están extremadamente disparados. Entonces ya me doy cuenta por lo que está circulando en las redes que mucha gente de Colombia se está quejando de todo eso.
Sí, entonces también ahí hay que ser consciente. O sea, una mala decisión del gobierno, una mala política pública que buscaba tener una buena, un buen destino, ¿no? Sí, de una otra manera ayudar a la gente, pero a la larga fue todo lo contrario. Y de una u otra manera también la gente, o sea, no podemos culpar a la gente, pero tampoco podemos deslindar la responsabilidad. Entonces las personas salieron, se aglomeraron, hicieron filas, todo eso parecía esto que se denomina últimamente tan común, ¿sí? El Black Friday, eso del Viernes Negro, que se ha vuelto medio común y que la gente va a comprar y muchas cosas están con el mismo precio, solo que les han puesto que tienen descuento. Pero bueno, acá al menos 20%. Y fue una cantidad de gente que salió y probablemente que se contagió. Entonces, eso ha pasado con los semáforos y es lo que nos está pasando. Entonces, si estamos en semáforo amarillo, entendamos que seguimos todavía en alerta, ¿sí? Y de una u otra manera no se debe bajar la guardia. O sea, no se puede acabar el distanciamiento social, cubrirse, usar el uso de mascarilla y si hay cobertura facial mejor, ¿sí? Y lo que siempre se ha insistido, el lavado de manos, que tiene que estar allí presente. Y en relación a todo esto que he mencionado, hoy día, 27 de junio, la BBC en español publica Coronavirus en Estados Unidos, 3 claves del preocupante repunte de contagios. Hoy día, publicado hoy día. Verán que con Estados Unidos como que la cifra estaba mermando, estaban entrando en una especie de meseta, pero vemos que nuevamente se ha reactivado esto. Ahora, manifiesta el artículo, cuando las esperanzas de millones de ciudadanos están puestos en la reapertura de la economía en Estados Unidos, afectada por la pandemia de coronavirus, en muchas partes del país lo que se está planteando es un nuevo cierre. Casi 5 meses después de que el gobierno de Trump empezara a tomar medidas contra la pandemia, Estados Unidos está viviendo un repunte del número de casos de coronavirus. Miren, en eso de verdad que hay que entender lo que es la disciplina, porque China, con todo lo que pueda uno pensar del gobierno autoritario, comunista, marxista, leninista, chinista, no sé lo que usted quiera decir, pero la gente también contribuye, es disciplinada por una cultura en donde ven el bien de todos como el bien más preciado, ¿sí? O sea, algo que pueda favorecer a todos, por ese algo se irán. Y ellos estuvieron 70, 72, casi 78 días de cuarentena estricta. Y miren cómo pudieron cortar el ciclo, ¿sí? Entonces, hay que entender todos esos detalles. Sobre todo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, este viernes registró un récord diario de contagios con 45.330. Desde abril no se veían números similares de nuevas infecciones en el país. Y esto, el médico a cargo de esta que se llama Anthony Fauci, que ha tenido sus cosas entre positivas y negativas, lo había advertido ya y dijo que es algo que realmente le preocupa. Bajaron ellos a 30.000 casos por día, a 25.000 y 20.000 y se quedaron allí, pero ahora están subiendo y eso le preocupa exageradamente. Entonces, este número de casos se debe principalmente a que hay estados del centro de Estados Unidos como Texas, Arizona, donde se ha incrementado considerablemente el número de casos, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede estar ocurriendo esto? Uno, más casos porque hay más exámenes y diagnósticos, se preguntan. Y dice, aunque el número de casos confirmados es un hecho claro, lo que no siempre está claro es qué significa. El presidente Trump, por ejemplo, ha sugerido que el incremento de casos obedece a que ha crecido la cantidad de exámenes diagnosticados por la enfermedad. En general, los especialistas suelen coincidir en que es normal que un aumento de estas pruebas muestre un número mayor de casos, pero señalan que también hay otros factores. Es muy difícil entender lo que significa el número de casos porque depende tanto de la actividad epidémica como el número de exámenes que se están haciendo, ¿sí? Otra métrica a la que uno podría referirse es la proporción de exámenes que se están haciendo y que dan positivos, lo que en este momento no es tan malo como el número total de casos, incluso en los estados que han visto cierto agravamiento. La OMS recomienda que los países pasen 14 días con una tasa de casos positivos del 5% o menos antes de comenzar a levantar las medidas de confinamiento. En Estados Unidos el promedio nacional se encuentra en 6, pero hay 21 estados con un registro superior, comenzando por Arizona, donde tienen una tasa del 23%, ya para ir entendiendo. Segundo, menos muertes, pero por ahora. Dicen, esta característica de la fase actual del coronavirus, por lo que está pasando en Estados Unidos,
hay un descenso notable en las cifras de muertos. Pero recuerden que las personas que fallecen no es que mueren al día siguiente, pueden morir a la semana, sobre todo a las 2 semanas. Las 2 semanas es el periodo más crítico de esto, cuando uno se contagia, ¿no? Entonces, y también los pacientes que entran a terapia intensiva en promedio también pasan 2 semanas. O sea que, para entender el contexto, podría ser una persona que estuvo con síntomas leves y comenzó a estar así 5 días, luego pasó a síntomas más graves y severos, pasó a terapia intensiva. Estamos hablando que casi pasaría entre 14, 18 hasta 21 días a ver si hay mejoría o de pronto no. Entonces se habla de que el segundo caso es que hay menos muertes, pero por ahora, porque podría aumentar obviamente. Y tercero, que hay más jóvenes que mayores los que se están infectando. Por ejemplo, en Florida, uno de los estados más afectados ahora, la edad media de los contagiados cayó en marzo a junio de 65 a 35 años de edad. Mientras que en Arizona, casi la mitad de todos los casos corresponden a personas entre los 20 y 44 años. Entonces también hay que entender en qué grupo también se ha tomado más precauciones, o ese grupo ha tomado más precauciones y que otros grupos no lo han hecho. Entonces, Estados Unidos, siendo Estados Unidos una potencia en todo sentido, está teniendo este problema. Imagínense en un país en vías de desarrollo como el nuestro, con todas las limitaciones que hay, con todos los casos de corrupción que se hablan, con todas las negligencias que ocurren desde nuestras personas que nos gobiernan, ¿cómo podríamos estar? Por eso ahora toca precautelarnos y seguir atentos a no bajar la guardia, que eso es un dato a tenerlo muy, pero muy presente. Muy bien, ahora vamos a leer lo que ustedes puedan escribir, compartir o mencionar. Y déjenme, perfecto, ya. Entonces vamos a leer aquello, a ver cómo pueden interactuar, ya sean escribiendo, contando algo por el estilo. Muy bien, aquí vemos que alguien que se llama Lo mejor de mí eres tú se ha conectado y manda un ok. La doctora Zuli Sarango Granda manda buenas noches y agradecer por el aporte, un gusto doctora. Diana Mera nos dice muy buenas noches, muy buenas noches. Lupita Zambrano también manda saludos. Se ha unido Marta Santana, Diana Mera, 7 personas más. Son los que estamos viendo por acá y vamos a ver por acá qué personas se han podido conectar hoy día domingo, ¿no? Que de una u otra manera a veces los domingos es un día bastante complicado. Bueno, no veo nada más. Ahora, muy bien. Ahora se viene una nueva semana, se vienen nuevos retos, prácticamente se viene un nuevo mes, porque a mediados de la semana ya estaremos cambiando de mes, así que esperemos que julio, sí, ya no hay que pedir que nos trate bien, porque cada vez que pedimos eso como que vienen cosas peores, pero al menos esperemos que las cosas puedan irse equilibrando, tomando no sé, cierto camino, yendo de cierta forma que de una u otra manera nos pueda hacer sentir un poco más tranquilos. Sé que la situación es complicadísima. Para la gente que nos escucha de otros países, acá en nuestro país, las cosas, incluso en medidas y en política económica y pública, no han sido muy favorables para la gran mayoría de nosotros. Me refiero a los que somos de clase media, ¿sí? Y peor aún para la gente que es menos que clase media. Y por ende, la situación como se está pasando para la gran mayoría de ecuatorianos es bastante complicada. Aquí nos manda saludos Ninice, claro, que fue alumna mía, sí, un gusto. Anderson Santana Espinales también manda saludos y por el aporte. Marco Antonio Rivera también, gracias. Fueron alumnos míos, muy buenos chicos, ¿sí? Y ya que vi a los alumnos conectados, recuerden también que es un reto todo esto, ¿no? Es un reto todo esto, tanto subsistir ya de por sí es un reto, pero también las personas que sí tienen la dicha de dar trabajo, hacer teletrabajo también es un reto. Las personas que también nos estamos dedicando a la teleeducación es un reto verdaderamente. Y el único consejo para los estudiantes que tienen que poner un poquito de sí, tienen que dar su mejor esfuerzo, porque tienen que de ustedes nacer la iniciativa para poder formarse sin que se note mayormente la diferencia. Obviamente que lo hay, pero al menos que no se note mayormente. Aquí nos escribe Mercy Zambrano Manrique y dice que Dios nos ampare. Esto está más duro ahora, nos quieren obligar a trabajar en las escuelas. Sí he escuchado eso, la verdad sería un acto no pensado inteligentemente, un acto
más visto superficialmente y un acto que quizás, no sé, se me ocurre a mí, busca algún tipo de quedar bien con algo, con alguien, no sé. Lo de las escuelas debería esperar todavía, lo de la educación debería esperar, porque estamos mencionando que no ha terminado el problema, se mantiene todavía. Así que lo que menos podemos hacer ahora es intentar buscar lugares focales donde se puedan contagiar cualquier persona. Y pese a que los niños, en un gran porcentaje, si es que se contagia, pudieran ser hasta asintomáticos o irles bien, pero hay un porcentaje que no les va para nada bien. Así que hay que tener cuidado, mucho cuidado con ellos. ¿Sí? Mario Jerónimo Pérez dice, gracias, me interesa mucho la información. Le agradecemos también que se haya conectado. Y bueno, siendo ya 20 horas 40 minutos, agradecemos que hayan podido estar por acá. De mi parte solamente mandarles un fuerte abrazo y desearles una buena semana, un buen resto de la noche de domingo y que puedan pasarlo de lo mejor. Cuídense mucho, ¿sí? Muy bendiciones para los creyentes y muy buenas vibras para el resto de personas. Y bueno, si Dios lo permite, el día miércoles 8 de la noche estaremos por acá trayéndoles más información. Cuídense mucho, chao.